El murmullo de 120 invitados llenaba el gran salón de mi mansión. Una sinfonía de voces educadas y tintineo de copas de cristal de baccarat que resonaba bajo los candelabros que yo misma había restaurado hace 3 décadas. Era mi cumpleaños número 71 y el aire olía a una mezcla costosa de perfumes importados, trufas negras y la hipocresía dulce de la alta sociedad local que había venido a beber mi champán. Desde mi silla de terciopelo, con mi bastón de empuñadura de plata, descansando firmemente contra mi rodilla, observaba cómo los meseros servían las últimas copas antes del brindis, ignorando que la verdadera celebración no sería mi aniversario, sino una ejecución pública que estaba a punto de comenzar. Todo parecía perfecto en esta propiedad valorada en $1.850.000. Cada rincón brillaba con una elegancia que ocultaba las termitas morales que carcomían a mi propia familia desde los cimientos. De repente, la orquesta de cuerdas que tocaba un vals suave se detuvo con un chirrido discordante, obedeciendo a un gesto brusco de mi hijo Marcos. El silencio que siguió fue tan denso que se podía escuchar el hielo derritiéndose en las cubeteras de plata distribuidas por las mesas redondas. Marcos, con su traje italiano que le quedaba un poco estrecho en los hombros, fruto del estrés y los excesos recientes, subió al pequeño estrado con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, inyectados en sangre. A su lado, mi nuera Vanessa alisaba su vestido de seda, tocando nerviosamente el collar de diamantes que yo sabía, gracias a mis recientes investigaciones, había sido comprado con dinero desviado de mis propias cuentas de jubilación. La tensión en la sala cambió instantáneamente. Los invitados, desde los socios comerciales hasta los vecinos influyentes, percibieron que el protocolo estaba a punto de romperse violentamente. Fue entonces cuando Marcos hizo la señal definitiva y uno de los meseros, visiblemente incómodo, trajo una maleta vieja y desgastada, un objeto de cuero sintético marrón que desentonaba grotescamente con el lujo circundante. La colocó a mis pies con un ruido sordo que hizo eco en el parqué de madera noble, como si hubieran arrojado un cadáver en medio de la fiesta. Un murmullo de confusión recorrió la sala, pero Marcos levantó una mano, exigiendo atención, asumiendo una postura de autoridad que nunca se había ganado con trabajo propio. Me miró desde arriba, con esa arrogancia frágil de quien cree tener el control, y su voz retumbó amplificada por el micrófono, clara y cruel, diseñada para humillarme frente a la élite de la ciudad y despojarme de mi dignidad de un solo golpe certero. «Mamá, firmaste la transferencia el mes pasado y los documentos ya están procesados», dijo Marcos, con un tono que pretendía ser compasivo pero que destilaba veneno, mientras señalaba la puerta principal con un gesto teatral. «Esta propiedad requiere una gestión moderna, decisiones financieras agresivas y una visión de futuro que tú, a los 71 años y con tu salud frágil, ya no puedes dar. Lo hemos hablado con Vanessa y es lo mejor para el patrimonio familiar. El taxi espera afuera para llevarte a la residencia de ancianos, el Retiro Dorado. Tus maletas ya están en el maletero. Por favor, no hagas una escena. Es por tu propio bien». Sentí las miradas de los 120 presentes clavarse en mi piel como alfileres calientes. Vi las sonrisas burlonas y cómplices de los socios de póker de mi hijo, hombres que sabían exactamente por qué Marcos necesitaba esta casa con tanta desesperación. Vanessa me miraba con una satisfacción depredadora, grabando todo discretamente con su celular, probablemente imaginando el título de su próximo video en redes sociales sobre «Tomar el control». Mi corazón latía con un ritmo lento y pesado, no por el miedo, sino por la contención de una furia fría que había estado cultivando durante los últimos 10 días. No había lágrimas en mis ojos, solo una claridad absoluta y cristalina. Ellos veían a una anciana derrotada frente a una maleta vieja. Yo veía a 2 aficionados jugando con fuego en una casa construida con dinamita. Lentamente, sin soltar mi bastón, deslicé mi mano derecha bajo el mantel de lino blanco de mi mesa, buscando el tacto frío y reconfortante del objeto que cambiaría el destino de esta noche. Mis dedos rozaron la superficie texturizada de una carpeta de cuero burdeos, pesada y sólida,
que mi abogado y viejo amigo, el doctor Jorge Linares, me había pasado discretamente antes de que comenzara la cena. Dentro de esa carpeta no solo había papeles, había una autopsia financiera completa de la traición de mi hijo y mi nuera, una auditoría forense que detallaba cada centavo robado y, lo más importante, la escritura original de la mansión, con una cláusula específica que ellos, en su ignorancia y codicia, habían olvidado revisar. Mientras el silencio se prolongaba, volviéndose insoportable para los invitados que no sabían si mirar al suelo o a la salida, levanté la vista hacia mi hijo. Pude ver una gota de sudor correr por su sien. Esperaba que yo llorara, que suplicara, que me desmayara, validando su narrativa de que yo era una anciana senil incapaz de cuidarse. Pero mantuve mi postura erguida, esa que aprendí cargando sacos de cemento cuando restauré esta casa hace 30 años. Acaricié la carpeta de cuero Burdeos una vez más, sintiendo el poder de la información veraz bajo mis yemas, y pensé para mis adentros, con una calma sepulcral. Pobre Marcos, apostó contra la casa, y la casa siempre gana, especialmente cuando la dueña sabe contar las cartas. El doctor Linares, sentado a mi derecha, me dio un leve asentimiento, confirmando que todo estaba listo para la contraofensiva. Pero antes de abrir la carpeta y desatar el infierno legal sobre la cabeza de mi unigénito, dejé que el momento se congelara. Necesitaba que este instante de humillación quedara grabado en la memoria de todos. Necesitaba que la crueldad de Marcos fuera pública e innegable, porque eso sería el combustible de mi defensa. Miré la maleta vieja a mis pies, luego recorrí con la vista las molduras del techo, las paredes que guardaban mis memorias, y recordé que esta no era la primera vez que alguien intentaba subestimarme, aunque sí sería la última vez que alguien de mi propia sangre intentaría robarme el suelo que piso. Antes de pronunciar una sola palabra o revelar el contenido explosivo de la carpeta Burdeos, mi mente viajó un instante hacia atrás, hacia el origen de todo esto, para entender la magnitud de la estupidez de Marcos y para saborear la justicia que estaba a punto de impartir en los próximos 7 minutos. Tenía que recordar exactamente cuánto me había costado levantar este imperio que él pretendía liquidar para pagar sus vicios. No se trataba solo de ladrillos y dinero. Se trataba de una vida entera de sacrificios silenciosos que ellos habían confundido con debilidad. La maleta estaba ahí, sí, pero no sería yo quien la usaría esta noche. Respiré hondo, y el olor a traición me llenó los pulmones, preparándome para la guerra. Mientras la voz de Marcos seguía llenando el salón con mentiras sobre mi supuesta incapacidad, mi mente retrocedió exactamente 30 años, a una mañana fría de invierno en 1994, cuando este mismo suelo de roble era apenas un esqueleto de vigas podridas y escombros. Acababa de enviudar y todos los asesores financieros, hombres con trajes grises, idénticos a los que ahora me rodeaban, me decían que vendiera la propiedad por el valor del terreno. Pero yo vi lo que nadie más vio. Recuerdo el peso físico de esa decisión. Durante 18 meses consecutivos, trabajé turnos de 14 horas diarias junto a los albañiles, cargando yo misma sacos de cemento de 50 kilos, porque no me alcanzaba el presupuesto para contratar más peones. Mis manos, hoy manicuradas para la fiesta, en aquel entonces estaban perpetuamente cubiertas de cal y heridas abiertas que vendaba con cinta adhesiva para poder seguir firmando cheques y revisando planos arquitectónicos bajo la luz precaria de bombillas desnudas. Nadie en esta fiesta sabe que la majestuosa escalera central, donde Vanessa posa para sus fotos de Instagram, fue lijada centímetro a centímetro por mis propios dedos hasta que perdí las huellas dactilares temporalmente. Invertí cada centavo del seguro de vida de mi esposo, arriesgando el futuro de un Marcos de 12 años que jugaba a las escondidas entre los andamios, ajeno a que su madre estaba apostando la comida de la próxima década en una visión inmobiliaria. Transformé una ruina insalubre en el corazón de la zona histórica, elevando el valor del metro cuadrado de todo el vecindario. No heredé esta mansión de un linaje aristocrático perezoso. La parí con sudor, polvo y una disciplina espartana, sacrificando mis años de juventud y belleza para construir el trono, desde el cual mi hijo, hoy,
pretende dictar mi sentencia de exilio. Ese patrón de sacrificio unilateral no terminó con la obra gruesa. Mutó en una hemorragia financiera silenciosa hace 5 años. Una escena que Marcos convenientemente ha borrado de su memoria selectiva. Ocurrió en su oficina de alquiler en el centro, un espacio pretencioso que él no podía costear. Lo encontré llorando sobre un escritorio de caoba, con una carta de embargo en la mano y el terror de un niño en los ojos. Había cometido un error contable en su primer negocio de importaciones, un eufemismo, cobarde para describir una negligencia fiscal grave. Necesitaba $50,000 estadounidenses en menos de 48 horas para evitar no solo la quiebra, sino una posible investigación criminal que habría manchado el apellido Andrade para siempre, antes de que él siquiera empezara a brillar. Sin dudarlo, saqué mi chequera personal, esa que él cree que se llena por arte de magia, y firmé un cheque por $50,000 exactos, vaciando el fondo que había ahorrado durante 7 años para realizar el viaje a los viñedos de Europa que siempre soñé. «Es un préstamo, mamá. Te lo devolveré con intereses en 6 meses», me prometió con la voz quebrada, abrazándome con una fuerza que confundí con gratitud. Nunca vi un centavo de vuelta. A los 6 meses, en lugar de pagarme, apareció con un coche deportivo alemán de segunda mano, argumentando que necesitaba imagen para atraer clientes. Yo callé, tragándome la decepción como quien traga vidrio molido, convenciéndome de que una madre debe ser el paracaídas incondicional de sus hijos, sin saber que estaba financiando el estilo de vida que eventualmente me apuñalaría. La tercera estocada, la más sutil y venenosa, comenzó hace exactamente 24 meses, una tarde de domingo en el jardín de invierno, bajo la falsa calidez de una merienda familiar. Vanessa, con esa sonrisa ensayada que muestra demasiados dientes, se sentó a mi lado y tomó mis manos con una suavidad que ahora reconozco como la de un carterista profesional. «Silvia, querida, te vemos agobiada con los papeles del banco», me dijo, mientras Marcos asentía como un muñeco de resorte al fondo. «El mundo digital es peligroso y complicado para alguien de tu generación. Déjanos modernizar la gestión. Nosotros nos ocuparemos de los pagos, las facturas, el mantenimiento. Tú solo dedícate a disfrutar tus nietos y tus orquídeas». El argumento era perfecto. Descanso merecido, tecnología hostil, amor filial. Accedí, bajando la guardia por primera vez en mi vida adulta. Les entregué las claves de acceso, los tokens de seguridad y la potestad de firma en las cuentas mancomunadas, creyendo que estaba delegando tareas, no entregando mi cuello al verdugo. Durante 2 años, confié ciegamente en sus reportes verbales vagos sobre ajustes de mercado y gastos operativos. No sabía que ese día había autorizado el inicio de un desvío hormiga sistemático. Cada vez que yo preguntaba por un saldo, Vanessa desviaba el tema hacia mis problemas de presión arterial o la necesidad de evitarme estrés. Me trataban como a una pieza de porcelana frágil, mientras por detrás convertían mi patrimonio líquido en su caja chica personal para lujos que no podían justificar con sus propios ingresos mediocres. Recuerdo las pequeñas señales que ignoré deliberadamente para mantener la paz doméstica, el cambio repentino en el guardarropa de Vanessa, pasando de marcas locales a alta costura parisina, los viajes de negocios de Marcos a Las Vegas, que duraban semanas, las renovaciones innecesarias en sus propios departamentos. Yo justificaba todo pensando que les iba bien en sus emprendimientos, sin sospechar que el éxito que ostentaban era, en realidad, mi propia sangre financiera siendo drenada gota a gota. Había construido un muro de negación tan alto como los muros de esta casa, porque admitir la verdad implicaba aceptar que había criado a un parásito y había acogido a una serpiente. Pero la negación tiene un precio, y la factura llegó, con una orden de desalojo en mi propio cumpleaños. Hace 30 años cargué cemento. Hace 5 años pagué sus deudas. Hace 2 años les di mi confianza absoluta. Y ahora, mientras miro la maleta vieja a mis pies, entiendo la matemática cruel de esta relación. Para Marcos y Vanessa, yo no soy una madre ni una suegra. Soy un activo que ya se depreció y que debe ser liquidado para extraer el capital remanente.
Creen que mi silencio durante estos años fue senilidad, que mi generosidad fue debilidad. No entienden que la misma mujer que tuvo la fortaleza para levantar vigas de acero con sus propias manos, tiene también la fortaleza para demolerlos con un solo movimiento estratégico. La memoria de esos sacrificios no me debilita, al contrario, me blinda. Cada dólar que les perdoné, cada hora de sueño que perdí, cada mentira que toleré se ha convertido ahora en munición. La rabia que siento no es caliente y explosiva, es fría, sólida y estructurada, como los cimientos de esta mansión. Ellos ven a una anciana de 71 años indefensa ante una multitud. Yo veo a la inversora mayoritaria que ha decidido cerrar la línea de crédito y ejecutar las garantías. El pasado me trajo hasta aquí, a este escenario de humillación pública. Pero es ese mismo pasado, lleno de trabajo duro y detalles que ellos desconocen, el que me dará la salida triunfal. La escena en mi mente se disuelve y vuelvo al presente, al salón iluminado, a la cara expectante de Marcos que espera mi colapso. El eco de los $50,000 perdidos y los 24 meses de robo hormiga resuena en mis oídos más fuerte que la música que se detuvo. Mi mano sigue sobre la carpeta de cuero Burdeos. No necesito fuerza física hoy. Necesito la precisión de un cirujano. He revisado mi historia y sé que no les debo nada. Absolutamente nada. El saldo está a mi favor y estoy a punto de cobrarlo con intereses moratorios que les costarán la vida entera. Respiro profundamente, sintiendo cómo la indignación, contenida, se transforma en enfoque. El doctor Linares me observa de reojo, sabiendo que el repaso mental de mis agravios ha terminado. Ya no soy la madre abnegada ni la viuda constructora, soy la fiscal de mi propia causa. Es hora de dejar de recordar los sacrificios y empezar a revelar los delitos. Levanto la barbilla, clavo la mirada en los ojos huidizos de mi nuera y me preparo para soltar la primera verdad, esa que convertirá sus sonrisas de suficiencia en muecas de terror. El pasado ha terminado. La cacería comienza ahora. Todo comenzó hace exactamente 10 días, en un escenario tan banal como la farmacia de la esquina, bajo el zumbido de las luces fluorescentes que parpadeaban rítmicamente. Fui a comprar mis medicamentos para la presión arterial, una rutina mensual que me cuesta $45,80, una suma insignificante para quien supuestamente posee una mansión millonaria. Cuando pasé mi tarjeta de débito, el sonido agudo de la máquina de cobro cortó el aire. Transacción rechazada. Pensé que era un error del chip, así que pedí que lo intentaran de nuevo. Saldo insuficiente, dijo la cajera con pena, bajando la voz para no avergonzarme frente a los vecinos que hacían fila detrás de mí. Sentí un frío estomacal que no tenía nada que ver con la enfermedad. Era la intuición de una madre que sabe que algo huele a podrido en su propia casa. Pagué con un billete de $50 que guardaba en mi monedero de emergencia y salí de allí, con las manos temblando, no de miedo, sino de una sospecha que empezaba a solidificarse en certeza. En lugar de llamar a Marcos para preguntar qué pasaba, como hubiera hecho la madre ingenua que fui durante años, decidí caminar 3 cuadras hasta el despacho del doctor Jorge Linares. Jorge, con sus 72 años y su mente afilada como una navaja, me recibió sin cita, notando inmediatamente mi palidez. Le conté lo de la tarjeta y vi cómo su expresión cambiaba de la amistad a la preocupación profesional. «Silvia, no podemos seguir asumiendo que es incompetencia», me dijo, cerrando la puerta con llave. «Necesitamos ver los números reales, no los resúmenes coloridos que Vanessa te imprime en Excel». Esa misma tarde, utilizando un poder notarial que ellos creían revocado pero que seguía vigente en los archivos del Banco Central, solicitamos una auditoría espejo de las cuentas mancomunadas. Lo que apareció en la pantalla del ordenador de Jorge no fue un error, fue una carnicería financiera deliberada. La primera evidencia tangible saltó a la vista en la tercera página del extracto bancario de la cuenta de ahorros principal. Había una transferencia recurrente, programada para el día 5 de cada mes, por un monto exacto y curioso de $4,020. No era un pago de servicios, ni impuestos, ni mantenimiento. El destinatario era una entidad llamada BC Global Solutions,
una empresa fantasma registrada en un paraíso fiscal caribeño. Jorge y yo cruzamos miradas. Las iniciales BC eran demasiado obvias para ser una coincidencia. Vanessa Cruz. Mi nuera no solo estaba gastando mi dinero, se estaba pagando a sí misma un salario mensual no autorizado por administrar mi ruina. La regularidad de los pagos era insultante. Mientras yo contaba monedas para mis medicinas, ella se transfería automáticamente el equivalente a 3 meses de salario mínimo de un trabajador promedio, mes tras mes, sin fallar un solo día 5. Jorge imprimió el historial completo de los últimos 24 meses y empezamos a sumar. El sonido de la calculadora de escritorio llenaba el silencio de la oficina. $4.020 por 24 meses. El total ascendía a $96.480. Casi $100.000 drenados gota a gota bajo mis narices. Sentí náuseas físicas al ver la cifra final impresa en papel térmico. Ese dinero era mi fondo de contingencia, la seguridad que mi difunto esposo había dejado para que nunca me faltara nada en mi vejez. Cada transferencia correspondía cronológicamente con algún lujo nuevo de Vanessa. El mes que cambiaron el coche, el mes de sus vacaciones en Europa, el mes de las renovaciones en su cocina. No era magia financiera, era mi jubilación financiando su estatus social. Ver los números negros sobre el papel blanco convirtió mi tristeza en una furia fría y calculadora. Pero si el robo de Vanessa era metódico y parasitario, lo que descubrimos sobre Marcos al día siguiente fue catastrófico y suicida. Jorge había pedido un informe de crédito ampliado y un rastreo de actividad digital asociado al número de seguridad social de mi hijo. Lo que encontramos no estaba en los bancos tradicionales, sino en los registros oscuros de plataformas de juego online. Marcos no era un inversor agresivo, como él presumía. Era un ludópata desesperado. Encontramos logs de acceso a un sitio de póker de altas apuestas con sede en Malta. Las sesiones de juego duraban 6, 8, a veces 12 horas continuas, generalmente en horarios de oficina cuando supuestamente estaba trabajando. Pero lo más aterrador no era el tiempo perdido, sino la deuda acumulada que aparecía en rojo brillante en el reporte de riesgo crediticio. $187.000. Esa era la cifra monstruosa que mi hijo debía a prestamistas digitales y tiburones locales que habían comprado su deuda de juego. Jorge se quitó las gafas y se frotó los ojos con cansancio. «Silvia, esto explica la prisa por la casa», murmuró. Marcos no quería la mansión para gestionarla. La necesitaba como garantía colateral inminente. Estaba a días, quizás horas, de que ejecutaran sus pagarés, y la única forma de salvar su pellejo era entregar la escritura de mi hogar. La fiesta de cumpleaños, los 120 invitados, el discurso sobre la gestión moderna, todo era una cortina de humo para legitimar mi expulsión y tomar posesión del activo antes de que los cobradores le rompieran las piernas. Mi hijo no me estaba echando por vieja. Me estaba vendiendo para pagar sus fichas de casino. Necesitaba más que números. Necesitaba una prueba de su malicia, algo que demostrara que esto no era solo desesperación financiera, sino crueldad premeditada. Recordé entonces a Marta Roldán, mi vecina de enfrente, cuya obsesión por la seguridad la había llevado a instalar cámaras de alta definición que apuntaban directamente a mi pórtico. Fui a visitarla con la excusa de llevarle un pastel de nueces. Marta, siempre ávida de chismes pero leal a la vieja guardia del barrio, me recibió encantada. Cuando le pedí tímidamente si sus cámaras guardaban grabaciones de audio de la semana pasada, su rostro se iluminó. «Querida, ese sistema graba hasta el aleteo de una mosca. ¿Qué te hicieron esos ingratos ahora?» Nos sentamos frente a su monitor de seguridad y buscamos la fecha del martes pasado, cuando Vanessa había venido a discutir sobre mi supuesta demencia senil en la entrada. La imagen en la pantalla era nítida, pero el audio fue lo que me heló la sangre. Se veía a Vanessa parada en mi puerta, creyendo que yo ya había cerrado, gritándole a Marcos que estaba en el coche. Subimos el volumen. La voz de mi nuera salió chillona y cargada de odio. «¿Por qué no se muere rápido esta vieja inútil?
Nos está costando dinero cada día que sigue respirando ahí dentro. Necesitamos liberar ese activo ya. Escucharla desear mi muerte con tanta naturalidad, calculando mi vida en términos de costo de oportunidad, fue el golpe final que mató cualquier remanente de afecto que pudiera tener por ella. Le pedí a Marta una copia del archivo en un pendrive USB. «Guárdalo bien, Marta», le dije. «Vas a ser mi testigo estrella». Ella asintió, indignada, prometiendo estar en la primera fila de la fiesta. Con el robo de Vanessa documentado y la deuda de Marcos expuesta, volví a la oficina de Jorge para la pieza final del rompecabezas. La defensa legal. Sabía que moralmente tenía la razón, pero necesitaba un arma jurídica nuclear. Jorge bajó al archivo del sótano, un lugar que olía a polvo y papel antiguo, y regresó con una carpeta de fuelle amarillenta. Era el expediente original de la donación de la casa, firmado hace 15 años cuando puse la propiedad a nombre de Marcos para evitar impuestos sucesorios futuros. «Aquí está, Silvia», dijo Jorge, soplando el polvo de la carátula. «La cláusula 4B, la que todos olvidan porque nadie lee la letra pequeña cuando recibe un regalo. Millonario». Abrimos el documento y leímos juntos el texto legal, redactado con la previsión paranoica de mi difunto esposo. La cláusula 4B estipulaba claramente: la donación de la nuda propiedad queda sujeta a condición resolutoria de pleno derecho, en caso de ingratitud manifiesta, maltrato psicológico, intento de desalojo del usufructuario o insolvencia fraudulenta del donatario. Era perfecto. La escritura no era un regalo absoluto, era un contrato condicional. Al intentar echarme, al robarme y al endeudarse fraudulentamente, Marcos y Vanessa habían activado, sin saberlo, el mecanismo de autodestrucción de sus derechos sobre la casa. La propiedad revertía a mí automáticamente en el momento en que se probara la ingratitud. Pasamos las siguientes 48 horas armando el dossier. Fotocopiamos los extractos bancarios con los desvíos de $4.020 resaltados en amarillo neón. Imprimimos los logs de las apuestas de póker con la deuda de 180 y $7.000 en rojo. Transcribimos el audio del video de seguridad de Marta y finalmente colocamos una copia certificada de la escritura con la cláusula 4B en la parte superior. Jorge compró una carpeta de cuero burdeos, elegante y seria, para contener toda la evidencia. «Es pesada», comenté al sostenerla. «Es el peso de la verdad», respondió él. «Y va a aplastarlos». Cada papel en esa carpeta era un clavo en el ataúd de sus ambiciones. No sentía culpa, solo una claridad quirúrgica. Había pasado de ser la víctima confundida en la farmacia a ser la fiscal general de mi propia vida. Miré los documentos una última vez antes de cerrarlos. Las pruebas eran irrefutables, tangibles y devastadoras. Estaban fechadas, selladas y listas para ser presentadas ante un jurado de 120 invitados. La estrategia estaba trazada. No los confrontaría en privado, donde podrían negarlo o manipularme. Dejaría que ellos montaran su teatro, que subieran el telón, que encendieran los focos, y entonces yo presentaría estas pruebas. El plan silencioso empezó a tomar forma en mi mente. No podía actuar impulsivamente. Tenía que esperar al momento exacto, al punto de máxima exposición. Si los atacaba antes, podrían huir o inventar excusas. Tenía que dejarlos creer que habían ganado. Tenía que dejar que Marcos pronunciara las palabras de desalojo frente a testigos para cumplir legalmente con la definición de ingratitud manifiesta. Era una trampa cruel, lo admito, pero necesaria. Ellos habían elegido el juego. Yo solo estaba decidiendo las reglas finales. La noche antes de la fiesta, apenas dormí. Repasaba las cifras en mi cabeza. 96.480 robados, 187.000 de deuda, 1.850.000 de patrimonio en riesgo. Eran números enormes, vidas enteras de trabajo convertidas en cifras de casino. Pero había un número más importante, 71, mi edad, la edad a la que ellos decidieron que yo era descartable. Acaricié el lomo de la carpeta burdeos que descansaba en mi mesita de noche. Mañana, esa carpeta sería mi escudo y mi espada. El día de la fiesta amaneció gris, pero yo me sentía radiante.
Mientras Vanessa daba órdenes a los decoradores y Marcos hablaba por teléfono en susurros nerviosos, yo me senté en mi sillón favorito, observando todo con una media sonrisa. ¿Estás bien, mamá?, me preguntó Marcos al pasar, sin mirarme realmente. Mejor que nunca, hijo, respondí con sinceridad. No sabía que... Estaba hablando con su verdugo. La trampa estaba armada, el cebo estaba puesto, y las pruebas estaban seguras en la carpeta Burdeos. Solo faltaba que los invitados llegaran y que la función comenzara. Ahora, de vuelta en el presente, siento el peso familiar de esa carpeta sobre mis rodillas bajo el mantel. Los 4 descubrimientos, el robo mensual, la deuda de juego, el video de odio y la cláusula olvidada queman a través del cuero. Sé exactamente en qué página está cada uno. Sé qué frase voy a usar para cada revelación. La investigación ha terminado. La ejecución es lo único que queda. Miro a Marcos, que sigue hablando por el micrófono, ajeno a que cada palabra que dice está cavando su tumba financiera más profunda. La ignorancia es atrevida, dicen, pero la verdad documentada es letal. El doctor Linares me toca el codo suavemente. Es la señal. Hemos repasado esto 1000 veces en su despacho. Él sabe que estoy lista. Yo sé que él está listo. Los papeles están en orden. La justicia está de nuestro lado. Y la audiencia está cautiva. Todo lo que descubrí en silencio, en la penumbra de oficinas y salas de seguridad, está a punto de salir a la luz deslumbrante de los candelabros. Respiro hondo, visualizando los extractos bancarios una vez más, y me preparo para levantarme. La cacería ha terminado. Es hora de despellejar a la presa. Una vez que tuve la certeza moral de la traición y la munición legal en mis manos, comprendí que la confrontación directa sería un error táctico imperdonable. Si los acusaba en la privacidad de la cocina, llorarían, negarían, o peor aún, Marcos usaría la violencia física impulsado por la desesperación de sus deudas, de $187.000. Necesitaba blindarme. Decidí entonces adoptar la estrategia del caballo de Troya, aparentar una sumisión total y una fragilidad senil creciente para que bajaran la guardia por completo. Durante los siguientes 7 días, mi rutina externa no cambió. Seguí regando mis orquídeas y tomando té en el porche, pero mi mente funcionaba como un reloj suizo coordinando una operación militar. El silencio se convirtió en mi arma más letal. Cada vez que Vanessa soltaba una indirecta sobre mi incapacidad, yo simplemente sonreía y asentía, alimentando su ego mientras por dentro afilaba el cuchillo que cortaría sus suministros. La primera fase del plan operativo se centró en la validación jurídica absoluta de la cláusula 4B con el doctor Linares. No podía haber margen de error. La interpretación de ingratitud manifiesta debía ser incuestionable ante cualquier tribunal civil. Jorge consultó con 2 jueces retirados, colegas suyos, quienes confirmaron que un intento de desalojo público y humillante, sumado al desvío de fondos de una persona mayor, constituía la definición de libro de texto para la revocación de la donación. «Necesitamos que ejecuten el acto, Silvia», me explicó Jorge, tamborileando los dedos sobre su escritorio de caoba. «No basta con la intención. Tienen que verbalizar la expulsión frente a testigos imparciales. Tienen que apretar el gatillo ellos mismos». Fue entonces cuando decidimos que la fiesta de cumpleaños no se cancelaría. Al contrario, sería el escenario de su ejecución sumaria. El tercer día fue dedicado a la auditoría forense Espejo para certificar el robo de los $96.480. Contratamos a un perito contable externo, un hombre discreto que trabajó toda la noche en la oficina de Jorge, cruzando los datos de las transferencias a BS Global Solutions con los movimientos migratorios de Vanessa. El informe final, encuadernado en espiral, era devastador. Demostraba que cada retiro de $4.020 coincidía con compras de lujo rastreables. Teníamos las facturas, las fechas y los montos. Para que esta evidencia fuera admisible y letal en el momento preciso, solicité al banco copias certificadas de cada transacción, selladas por el gerente de la sucursal, quien, horrorizado al ver el patrón de abuso, colaboró sin hacer preguntas,
agilizando un proceso que normalmente tardaría semanas en solo 48 horas. Con la parte financiera asegurada, el siguiente paso era la logística de la seguridad personal y patrimonial. Sabía que al acorralar a una bestia herida, ésta puede morder. Marcos, presionado por prestamistas ilegales, era impredecible. El cuarto día, instruí a Jorge para que preparara una medida cautelar de alejamiento y exclusión del hogar que se activaría simultáneamente con la revocación de la escritura. No solo quería recuperar la casa, quería asegurarme de que, una vez expulsados, no pudieran volver a poner un pie en el perímetro de la propiedad sin ser arrestados. Redactamos la solicitud para el juez de turno, dejando en blanco solo la hora de presentación, que sería coordinada vía mensaje de texto en el momento exacto del clímax de la fiesta. La trampa legal estaba lista, solo faltaba que el ratón mordiera el queso. Mientras tanto, en casa, la preparación de la fiesta avanzaba con una ironía que me revolvía el estómago. Vanessa discutía sobre el color de los manteles y el tipo de champán, gastando dinero que creía suyo, sin saber que estaba decorando su propio funeral social. Yo la observaba desde mi silla, fingiendo leer una novela, mientras memorizaba sus movimientos. «Suegra, hemos invitado a 120 personas, incluyendo a los socios de Marcos. Será una noche inolvidable», me dijo con esa falsedad edulcorada. «Sí, querida, será inolvidable», respondí yo, saboreando el doble sentido. Cada vez que ella confirmaba un invitado importante, yo marcaba mentalmente un testigo más para mi causa. Cuanto más alta fuera la audiencia, más profunda sería su caída. Esa era la promesa silenciosa que me hacía cada noche antes de dormir. El quinto día fue crucial para cerrar el cerco sobre la deuda de juego de Marcos. Necesitábamos vincular su ludopatía con el riesgo inminente de perder la mansión. Jorge consiguió, a través de sus contactos en el mundo legal corporativo, un rastro de los intentos de Marcos por hipotecar la propiedad. Había visitado 3 bancos subprime la semana anterior, ofreciendo la casa como garantía. Los correos electrónicos de rechazo y las solicitudes pendientes fueron impresos y añadidos a la carpeta. Esta era la prueba de que el desalojo no era por mi salud, sino por su urgencia de liquidez. Tener esos documentos era la diferencia entre parecer una madre vengativa y ser una víctima que se defiende de un desfalco patrimonial. La narrativa cambiaba. No era un conflicto familiar, era un rescate financiero. Para el sexto día me enfoqué en el factor humano dentro de la casa. El personal de servicio, Juan, el mayordomo jefe que así ha estado conmigo desde que Marcos usaba pañales, notaba la tensión. Me acerqué a él en la despensa, lejos de las cámaras y los micrófonos, y le hablé con franqueza, aunque sin revelar todo el plan. «Juan, la noche de la fiesta necesito lealtad absoluta, no a mi hijo, sino a esta casa y a mí». Él, que había visto los malos tratos y los gritos de Vanessa, asintió con gravedad. Le di instrucciones precisas. Cuando yo diera la señal, las puertas no debían cerrarse para proteger la privacidad de la familia, sino abrirse de par en par. Además, debía instruir a los meseros para que, ante cualquier orden contradictoria de Marcos, me miraran a mí primero. Tenía al ejército de la casa de mi lado. El séptimo día llegó la pieza de resistencia, el video de Marta. Roldán. Fui a su casa nuevamente para recoger el pendrive final y asegurarme de que ella estuviera lista para asistir. Marta estaba nerviosa pero decidida. Le pedí que no comentara nada con nadie en el vecindario para evitar filtraciones. El elemento sorpresa es vital, Marta. Tienen que sentirse seguros hasta el último segundo. Verificamos juntas que el archivo de video fuera compatible con el sistema de proyección del salón. Sí, la ironía suprema. Usaría la misma pantalla gigante que ellos habían alquilado para mostrar fotos de su familia feliz, para proyectar la verdadera cara de Vanessa deseando mi muerte. La tecnología jugaría a mi favor. Los días 8 y 9 fueron una prueba de resistencia actoral. Marcos estaba cada vez más agitado, recibiendo llamadas misteriosas que cortaba apenas yo entraba en la habitación. Su miedo era palpable. El plazo de sus deudas se agotaba. Yo mantenía la calma, preguntándole si quería su comida favorita o si necesitaba que le planchara alguna
camisa, exacerbando su culpa, o quizás su irritación. «Mamá, por favor, deja de molestar. Tengo cosas importantes que hacer», me gritó el jueves por la tarde. En lugar de ofenderme, anoté la hora y el comentario en mi diario personal. Cada desaire reforzaba mi determinación. Estaba documentando el maltrato psicológico en tiempo real, añadiendo capas de justificación a mi respuesta nuclear. La noche antes de la fiesta, el doctor Linares vino a casa con la excusa de traerme un regalo anticipado. En 1900, realidad, traía la carpeta de cuero Burdeos terminada, con el índice de pruebas organizado cronológicamente para un impacto máximo. Nos encerramos en la biblioteca y repasamos el guión por última vez. «Tienes 7 minutos, Silvia», me dijo Jorge, cronometrando mi lectura de los documentos. «La atención de una multitud ebria es corta. Tienes que golpear rápido y duro. Deuda, robo, video, desalojo». Ensayamos las pausas, el tono de voz, el momento exacto para sacar cada papel. No era una conversación legal, era la coreografía de un duelo. Me sentí poderosa, con el peso de la carpeta en mis manos como un ancla de realidad en un mar de mentiras. Finalmente llegó la mañana del cumpleaños 71. Me desperté antes del amanecer, con una serenidad que no sentía hace años. Me vestí con cuidado, eligiendo un traje de seda gris perla que proyectaba dignidad, no luto. Me maquillé para ocultar las ojeras, pero no la dureza de mi mirada. Escuché el ajetreo de los organizadores de eventos montando las mesas, probando el sonido, inflando globos. Todo ese ruido era para celebrar mi supuesta salida, mi exilio hacia el olvido. Bajé las escaleras apoyándome en mi bastón, no porque lo necesitara, sino porque era parte del personaje que estaba a punto de abandonar. Al mediodía hice una última llamada al banco. Autoricé el bloqueo preventivo de todas las cuentas donde mi firma aún tenía validez, programado para ejecutarse a las 22:15 horas, justo después del discurso de Marcos. Quería que, cuando intentaran pagar a los proveedores o usar sus tarjetas esa misma noche, se encontraran con el vacío total. El sistema bancario ya tenía la orden. Era una bomba de tiempo financiera con la mecha encendida. No habría red de seguridad para ellos. Si me echaban de mi casa, ellos saldrían a la calle sin un centavo en el bolsillo. La simetría del castigo era perfecta. A las 6 de la tarde, los primeros invitados comenzaron a llegar. Me senté en mi lugar designado, recibiendo besos, al aire y felicitaciones vacías. Marcos y Vanessa brillaban, actuando el papel de anfitriones perfectos, dueños y señores de todo lo que veían. Yo bebía agua mineral, observando cada detalle, cada sonrisa falsa, cada mirada de complicidad entre los socios de mi hijo. La carpeta estaba oculta bajo la mesa, rozando mi pierna. El doctor Linares llegó a las 7, impecable en su smoking, y me guiñó un ojo discretamente. La trampa estaba armada, los actores estaban en posición, y el público estaba listo. Durante la cena, mientras servían el primer plato, Marcos se inclinó hacia mí y susurró: «Disfruta la comida, mamá. Es la última gran cena que tendrás aquí». Sus palabras, pensadas para herir, solo lograron confirmar que no había vuelta atrás. No sentí dolor, solo una fría confirmación de que estaba haciendo lo correcto. «La comida está deliciosa, hijo», respondí sin mirarlo. «Asegúrate de disfrutarla tú también». Fue mi única advertencia, velada e invisible para él, cegado por su arrogancia. No sabía que estaba masticando su última cena como heredero. El reloj de pared marcó las 9:30. Los meseros comenzaron a servir el champán para el brindis. Sentí la adrenalina subir, no como un temblor, sino como una claridad eléctrica. Repasé mentalmente la ubicación de cada prueba en la carpeta. Izquierda, auditoría, derecha, deudas de juego, centro, escritura. Mis manos no sudaban. Mi respiración era rítmica. Estaba en el ojo del huracán, en ese punto de calma absoluta, antes de la destrucción. Miré a Marta Roldán en la mesa 3. Ella tenía su teléfono listo para grabar, sabiendo que el video de seguridad era solo el preludio. Todo estaba condicionado a un solo evento. Marcos tenía que tomar el micrófono y humillarme públicamente. Si por algún milagro de la conciencia decidía no hacerlo,
Si decidía ser un buen hijo en el último segundo, la carpeta se quedaría cerrada. Pero yo conocía a mi hijo, conocía su codicia y su desesperación. Sabía que no podría resistirse a la oportunidad de afirmar su poder ante la élite. Y así fue. Cuando la música se detuvo y él subió al estrado, supe que el destino estaba sellado. No por mí, sino por él. Los minutos previos al discurso se estiraron como horas. Observé las caras de los 120 invitados, gente que había conocido toda mi vida, esperando ver cómo reaccionarían ante la crueldad. ¿Se reirían? ¿Se indignarían? No importaba. Lo único que importaba era que fueran testigos. Necesitaba ojos y oídos que validaran la ingratitud manifiesta. La ley exigía publicidad, y Marcos estaba a punto de dársela en bandeja de plata. Acaricié la textura rugosa de la carpeta una vez más. Era mi salvavidas en medio del naufragio familiar. El doctor Linares colocó su mano sobre la mesa, un gesto sutil para indicarme que estaba conectado con el equipo de proyección. El cable HDMI estaba oculto bajo el mantel, listo para ser conectado a su tablet en cuanto yo diera la señal. La tecnología, la ley, las finanzas y el personal doméstico. Todos los vectores convergían en este punto exacto del espacio-tiempo. Había tejido una red invisible alrededor de mis propios hijos, y ellos estaban bailando sobre ella sin darse cuenta. Cuando Marcos pidió silencio, y el foco de luz lo iluminó, sentí una extraña paz. Ya no había dudas, ni remordimientos, ni pasos atrás. Los 10 días de planificación, las noches sin dormir, revisando extractos, la vergüenza en la farmacia. Todo cobraba sentido ahora. El plan silencioso había llegado a su fin. El tiempo del sigilo había terminado. Ahora comenzaba el tiempo del ruido, del choque, de la verdad brutal. Escuché sus primeras palabras, esas mentiras sobre gestión moderna y mi supuesta vejez incapacitante. Cada sílaba era un regalo para mi estrategia legal. Dejé que terminara. Dejé que trajeran la maleta. Dejé que el silencio incómodo llenara la sala. Y entonces, en ese vacío, supe que mi turno había llegado. No como una anciana expulsada, sino como la dueña legítima que reclama su trono. El silencio en mi mente se rompió con el sonido de su voz diciendo: «El taxi espera». Fue la señal. La condición resolutoria se había cumplido. La trampa se había cerrado. Mis dedos se cerraron alrededor de la carpeta. Mis músculos se tensaron para levantarme. Y la transformación final ocurrió. La madre murió y la justiciera nació. Era hora de enseñarles que no se juega con quien construyó el techo bajo el que duermes. Era hora de los 7 minutos que destruirían sus vidas para siempre. El eco de la última sílaba de Marcos, ese «fuera», disfrazado de preocupación filial, todavía flotaba en el aire viciado del salón cuando decidí romper el guión que él había escrito para mí. En lugar de encogerme y aceptar la maleta vieja como una sentencia, apoyé mis 2 manos sobre la mesa y me impulsé hacia arriba. Mis rodillas protestaron con un chasquido agudo que solo yo escuché, pero mi columna se enderezó con una dignidad que no sentía desde hacía años. El doctor Linares se levantó a mi lado al instante, ofreciéndome su brazo no como un soporte físico, sino como una declaración visual de alianza. El silencio en la sala se transformó. De la lástima incómoda pasó a una curiosidad mórbida. Los 120 invitados, con sus copas a medio camino de los labios, esperaban ver el desmoronamiento final de la matriarca, sin saber que estaban presenciando el inicio de su resurrección. Di un paso lento hacia donde Marcos me esperaba con esa sonrisa de suficiencia que empezaba a temblar en las comisuras. Al llegar a la maleta de cuero sintético que yacía en el suelo como un insulto, me detuve. No la recogí. Ni siquiera la miré con tristeza. Con la punta de mi bastón de plata, la empujé suavemente hacia un lado. Un gesto despectivo y calculado que resonó más fuerte que cualquier grito. El movimiento fue pequeño, apenas unos centímetros, pero el mensaje fue ensordecedor. «No acepto tu narrativa». Marcos parpadeó, confundido por primera vez en la noche. Su plan dependía de mi sumisión pasiva, de mi vergüenza pública. Al rechazar el atrezo de su teatro, yo estaba reclamando el escenario. El control de la escena había cambiado de manos en un segundo, y él
aunque todavía sostenía el micrófono, empezaba a parecerse menos a un dueño y más a un usurpador nervioso. Avancé hacia el centro del estrado, ignorando la mano que mi hijo extendía para guiarme hacia la salida. «Mamá, el taxi está cronometrado. No hagamos esto más difícil», susurró con los dientes apretados, intentando mantener la fachada de hijo preocupado ante la audiencia. Me giré hacia él, invadiendo su espacio personal, y lo miré con una claridad tan gélida que lo vi retroceder instintivamente. «¿Difícil, Marcos?», pregunté con una voz proyectada que, aunque no tenía amplificación electrónica todavía, llegó clara a las primeras filas. Lo difícil no es irse. Lo difícil es explicarle a todos estos respetables amigos por qué la gestión moderna, de la que tanto te jactas, implica financiar tus caprichos con el dinero de mis medicinas. La frase cayó como una piedra en un estanque quieto, enviando ondas de choque a través de la sala. Antes de que pudiera reaccionar o cortar mi intervención, tomé el micrófono de su mano floja. No hubo forcejeo. Estaba tan atónito por mi repentina lucidez que me lo cedió. Me giré hacia la multitud, buscando los ojos de los banqueros y socios comerciales de mi hijo. «Ustedes vinieron a celebrar un cumpleaños y un cambio de mando», dije, mi voz ahora resonando poderosa a través de los altavoces JBL distribuidos por el salón. «Pero un cambio de mando requiere cuentas claras, ¿verdad? Y las cuentas de esta familia tienen una fuga curiosa que mi hijo olvidó mencionar en su emotivo discurso». Vi a Vanessa al fondo, cerca de la mesa de postres. Su piel bronceada artificialmente había adquirido un tono ceniciento. Ella sabía exactamente de qué estaba hablando. El miedo en sus ojos fue mi primera victoria tangible de la noche. «Mi nuera Vanessa», continué señalándola con el dedo índice, convirtiéndola en el foco de atención de 240 pupilas. «Ha sido muy diligente en la administración de mis cuentas, tan diligente que se asignó un sueldo fantasma. El doctor Linares, con la precisión de un asistente de mago, me entregó el primer documento de la carpeta Burdeos, una hoja ampliada del extracto bancario, con las transacciones resaltadas. La levanté para que las primeras mesas la vieran. $4.020, cada día 5 del mes, transferidos religiosamente a una empresa fantasma llamada BC Global Solutions. Hice una pausa dramática para dejar que la cifra se asentara en la mente de los presentes. «¿BC? ¿Vanessa Cruz? ¿Les suena familiar?». Un murmullo bajo comenzó a recorrer el salón, el sonido inconfundible del escándalo social, rompiendo el protocolo. Las damas de la alta sociedad se tapaban la boca con abanicos y servilletas, mientras los hombres se inclinaban para susurrar. Ya no me miraban como a la pobre viuda loca. Me miraban como a una mujer que acaba de descubrir un crimen. Marcos intentó intervenir, dando un paso hacia mí con agresividad. «¡Basta! ¡Está delirando! Es la demencia senil, ya les dije», gritó, pero su voz, sin el micrófono, sonó chillona y desesperada. Su intento de desacreditarme chocó contra la solidez del papel que yo sostenía en alto. La duda había sido sembrada, y no sobre mi salud mental, sino sobre su integridad moral. «¿Demencia?», repetí la palabra con una sonrisa irónica, girándome para encararlo. «Es curioso que llames demencia a una auditoría forense certificada, Marcos». Linares sacó otra hoja, esta vez con los registros de la constitución de la empresa offshore en el Caribe, y se la entregó a un notario rival que estaba sentado en la mesa 2, un hombre imparcial que odiaba a Marcos. «¿Podría verificar la firma del beneficiario final, licenciado?», pregunté. El hombre ajustó sus gafas, miró el papel y luego miró a Vanessa. Asintió gravemente. Ese asentimiento fue un martillazo judicial. En ese momento la dinámica de poder se invirtió. Ellos ya no eran los cuidadores sufridos, eran sospechosos de fraude ante la élite de la ciudad. Vanessa, viendo que su reputación se desmoronaba en tiempo real, cometió el error de perder los estribos. «Eso es mentira. Son pagos por servicios de consultoría. Yo decoré esta casa», chilló desde el fondo, rompiendo la regla de oro de la elegancia que tanto fingía venerar. Su voz, estridente, contrastaba con mi calma absoluta. «¿Consultoría?», respondí suavemente al micrófono. «¿Desde cuándo una consultora de interiores cobra $96.480
por servicios que nadie vio. Mientras su clienta tiene que contar monedas para comprar pastillas para la hipertensión, la cifra total, casi $100.000, provocó exhalaciones audibles. La pequeña victoria estaba completa. Había expuesto su codicia y había validado mi lucidez. Nadie que pueda sumar $96.000 de memoria está senil. Marcos, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies, hizo una señal frenética al jefe de la orquesta para que tocaran música. Cualquier cosa para ahogar mi voz. ¡Música! ¡Toquen ahora!, ordenó agitando los brazos. Pero el director de la orquesta, un viejo amigo de mi difunto esposo, a quien yo había pagado en efectivo esa mañana, mantuvo la batuta baja. Los músicos permanecieron inmóviles, mirando sus partituras. Luego, miró hacia los meseros para que me sacaran a la fuerza. Juan, el mayordomo jefe, cruzó los brazos sobre el pecho y miró hacia otro lado. La soledad de Marcos en ese escenario fue absoluta. Se dio cuenta, con terror creciente, de que el dinero que creía controlar no compraba lealtad y que la casa que creía suya todavía obedecía a su verdadera dueña. Aproveché su parálisis para clavar la siguiente estaca. Creyeron que porque mis piernas son lentas, mi mente también lo era, dije bajando el tono a una confidencia peligrosa. Pensaron que descansar significaba morir en vida, pero cometieron un error de cálculo básico. Hijos míos, subestimaron la capacidad de una madre para proteger lo que construyó. Caminé 2 pasos hacia Vanessa, que ahora temblaba visiblemente, aferrada al brazo de una amiga que intentaba soltarse discretamente. Esos $4.020 mensuales no compraron tu libertad, Vanessa. Compraron tu condena. Y esto es solo el aperitivo. La atmósfera en el salón era eléctrica. Ya nadie pensaba en el pastel o en el champán. Estaban presenciando un juicio sumario. La humillación que Marcos había planeado para mí se estaba revirtiendo como un boomerang cargado de explosivos. Sin embargo, sabía que esto no era suficiente. Exponer el robo de Vanessa era doloroso para ellos, pero no letal. Aún tenían la escritura, aún tenían la casa, aún creían que, a pesar del escándalo, podían echarme legalmente esa misma noche y lidiar con la vergüenza después. Necesitaba escalar el conflicto. Necesitaba mostrarles que no solo habían perdido su reputación, sino que estaban a punto de perder el suelo que pisaban. Miré al doctor Linares y asentí. Él sacó su tablet y conectó el cable HDMI que habíamos escondido bajo el mantel de la mesa principal. La pantalla gigante detrás de nosotros, que hasta ahora mostraba un carrusel de fotos familiares hipócritas, parpadeó y se puso en negro. «Lo que han visto hasta ahora es solo avaricia doméstica», anuncié, preparando el terreno para el golpe final. «Pero lo que van a ver a continuación no es un robo hormiga. Es la razón por la que mi hijo necesita echarme de esta casa esta noche. No es por mi salud, es por su supervivencia». Marcos se abalanzó hacia mí, intentando arrebatarme el micrófono. «No, mamá, no te atrevas», gritó, con los ojos desorbitados por el pánico real de quien ve su secreto más oscuro a punto de ser revelado. Pero era tarde. Me aparté con agilidad inesperada y el doctor Linares se interpuso, bloqueándolo con su cuerpo. «Siéntese, joven», le ordenó Jorge con voz de autoridad legal. «La audiencia no ha terminado». Marcos quedó congelado, jadeando, mientras el proyector cobraba vida a mis espaldas, iluminando el salón con la luz fría de la verdad digital. La pequeña Victoria había cumplido su función. Había destrozado su máscara de hijos abnegados y había probado mi competencia mental. La audiencia estaba de mi lado, hambrienta de justicia. Pero el verdadero clímax, la destrucción total de sus esperanzas y la ejecución de la cláusula 4B, estaba a punto de comenzar. El robo de Vanessa era despreciable, pero la deuda de juego de Marcos y el video de odio eran imperdonables. Respiré hondo, sintiendo el poder de la verdad vibrar en mis manos, y me preparé para los 7 minutos finales que reescribirían la historia de esta familia para siempre. La pantalla gigante, que hasta ese momento había estado negra, cobró vida con una luz cruda que iluminó los rostros pálidos de los invitados. No proyectaba fotos sentimentales, sino una hoja de cálculo compleja,
llena de filas rojas y logotipos de casinos virtuales, con sede en Malta y Curazao. El encabezado era inconfundible. Historial de apuestas y riesgo crediticio. Marcos Andrade. Se escuchó un grito ahogado colectivo cuando el proyector hizo zoom en la cifra final, acumulada durante los últimos 3 años de negocios nocturnos. Los números eran tan grandes que parecían irreales, pero el sello de la agencia de crédito no dejaba lugar a dudas. Allí estaba la verdadera biografía de mi hijo. No un empresario exitoso, sino un jugador compulsivo atrapado en una espiral de pérdidas catastróficas. $187.000, dije leyendo la cifra en voz alta para que no hubiera ambigüedades. Esa es la suma exacta que mi hijo debe a prestamistas que no operan bajo las leyes bancarias convencionales. Marcos se quedó paralizado, con la boca entreabierta, mirando su vergüenza expuesta en 4 metros de altura. La imagen de hombre de negocios, que había construido cuidadosamente durante una década, se desintegró en segundos. Los socios que estaban en la fiesta, esos hombres con los que él esperaba cerrar tratos, usando mi casa como aval, empezaron a sacar sus celulares, probablemente para cancelar cualquier vínculo comercial con un hombre, marcado como riesgo extremo. Di un paso más hacia él, sintiendo cómo el miedo emanaba de su cuerpo como un olor agrio. Ahora todos entienden la prisa por desalojarme, continué, implacable. No era porque yo estuviera vieja. No era porque la casa necesitara una gestión moderna. Era porque necesitabas un activo de $1.800.000 para cubrir un agujero de 180.000 antes de que te rompieran las piernas. Señalé la pantalla, donde ahora aparecían los correos electrónicos rechazados de los bancos subprime. Querías hipotecar el legado de tu padre para pagar una mala racha en el póker. Me vendiste, Marcos. Vendiste a tu madre por un par de fichas. Marcos intentó hablar, balbucear una excusa sobre inversiones de alto riesgo, pero su voz se quebró. Estaba acorralado. Sin embargo, la humillación financiera era solo la mitad de la ecuación. Faltaba la estocada emocional, la prueba que destruiría cualquier simpatía residual que alguien pudiera tener por Vanessa. Hice una señal al doctor Linares y la imagen en la pantalla cambió abruptamente. Ya no eran números. Era un video granulado en blanco y negro, con la fecha y hora marcadas en la esquina superior. Hace 3 días, a las 14:30 horas, el audio del video irrumpió en el salón con una claridad dolorosa. Era la voz de Vanessa, chillona y distorsionada por la ira, gritándole a la puerta cerrada de mi casa. ¿Por qué no se muere rápido esta vieja inútil? Nos está costando dinero cada día que sigue respirando ahí dentro. Necesitamos liberar ese activo ya. La frase resonó, rebotando en las paredes de seda y cristal, llenando el espacio con una violencia verbal que contrastaba con la elegancia de la fiesta. La cámara hizo zoom en su rostro contorsionado por el odio, una imagen que se grabó instantáneamente en la retina de los 120 testigos. El silencio que siguió fue sepulcral, absoluto. Vanessa se llevó las manos a la boca, horrorizada al verse a sí misma despojada de su máscara social. Los invitados se giraron hacia ella con expresiones de repulsión pura. Ya no era la nuera atenta. Era un monstruo que deseaba la muerte de una anciana para cobrar una herencia anticipada. Sentí una punzada de dolor al escuchar esas palabras de nuevo, pero la convertí en combustible. Liberar el activo, repetí suavemente al micrófono. Así es como me llamas cuando crees que nadie escucha. No soy tu suegra. No soy la abuela de tus hijos. Soy un activo que tarda demasiado en liquidarse. Miré a la audiencia, asegurándome de que el mensaje hubiera calado. Han visto el robo, han visto la deuda, han visto el odio. Hice una pausa, dejando que la gravedad de los hechos se asentara. Ahora van a ver la justicia. El doctor Linares dio un paso adelante, abriendo la carpeta de cuero Burdeos por última vez y extrayendo el documento más antiguo y poderoso de todos, la escritura original de donación de la propiedad, con la cláusula 4B resaltada en amarillo brillante. Hace 15 años, doné la nuda propiedad de esta casa a mi hijo, reservándome el usufructo vitalicio, explicó Jorge con su voz de barítono, proyectando autoridad legal. Pero como cualquier buen contrato tenía una condición. Levantó el papel para que todos vieran el sello oficial.
Cláusula 4b. La donación queda revocada automáticamente en caso de ingratitud manifiesta, que incluye, cito textualmente, maltrato de obra o de palabra, o intento de privar al donante de su vivienda habitual. Marcos palideció hasta parecer un cadáver. Sabía lo que eso significaba. Había estudiado leyes 2 semestres antes de dejarlo. Al intentar echar a tu madre esta noche, frente a 120 testigos, y al ser expuesta a la hostilidad de tu esposa, han cumplido perfectamente con la definición legal de ingratitud, sentenció Jorge, entregándome el documento. La donación es nula. La propiedad ha revertido a su dueña original hace exactamente 10 minutos, cuando el acta notarial fue firmada digitalmente por mí y enviada al registro. Me acerqué a Marcos, sosteniendo la escritura como si fuera una espada. Esta casa ya no es tuya, hijo. Nunca lo fue. Realmente. Pero ahora la ley lo confirma. Sus ojos recorrieron el salón buscando apoyo, pero solo encontró miradas de juicio. La mansión, el símbolo de su estatus, el aval para sus deudas, se había evaporado entre sus dedos. Y como ya no eres el dueño, no tienes autoridad para echarme. Pero yo, como propietaria única y absoluta, sí tengo autoridad para decidir quién se queda. Antes de que pudiera procesar la pérdida patrimonial, lancé la primera consecuencia de la tríada de castigos, inmediatos. Y no creas que saldrás de aquí con los bolsillos llenos para huir. Saqué mi celular y lo mostré a la audiencia. A las 22:15, hace exactamente 3 minutos, se ejecutó una orden de embargo preventivo por administración fraudulenta. En ese preciso instante, los teléfonos de Marcos y Vanessa vibraron al unísono sobre la mesa. Las notificaciones bancarias iluminaron sus pantallas con mensajes de cuenta bloqueada y acceso denegado. Los $240,000 que quedaban en las cuentas conjuntas, incluyendo lo que Vanessa ahorró de sus robos, están congelados por el banco a espera de juicio, anuncié con frialdad. No tienen tarjetas de crédito, no tienen efectivo, no tienen acceso a la banca en línea. Están financieramente muertos. Vanessa intentó desbloquear su teléfono frenéticamente, pero la pantalla roja de advertencia confirmaba su ruina. El dinero que había robado para asegurar su futuro estaba ahora en un limbo legal del que nunca saldría. Segundo, continué, implacable. Los coches de lujo que están aparcados afuera, el BMW y el Porsche, están a nombre de la empresa familiar cuya titularidad he recuperado al 100% al probar su desfalco. Vi cómo Marcos apretaba los puños. Amaba esos coches más que a su propia familia. He dado orden al servicio de valet parking para que retengan las llaves. Esos vehículos son activos de la empresa para cubrir parte de lo que me robaron. Se irán de aquí en taxi, tal como planearon para mí. Y tercero, dije bajando la voz para que sonara aún más amenazante, el doctor Linares ha presentado una denuncia formal por fraude, apropiación indebida y maltrato a personas mayores ante la Fiscalía hace 1 hora. La policía no ha venido a desarrestarlos todavía porque quise darles la oportunidad de salir con dignidad, pero están en camino. Si siguen en mi propiedad cuando lleguen, saldrán esposados. Marcos y Vanessa estaban físicamente temblando. Habían perdido la casa de 1.8 millones. Habían perdido $240,000 en liquidez. Habían perdido sus vehículos y estaban a punto de perder su libertad. La magnitud de la derrota era total. No había rincón donde esconderse, ni dinero para pagar abogados, ni casa donde refugiarse. Miré el reloj de pared antiguo, el mismo que había marcado las horas durante mi crianza solitaria de Marcos. Son las 10:20. La policía llegará en 10 minutos. Hice una pausa y luego pronuncié la sentencia final. Tienen 7 minutos. 7 minutos para sacar sus cosas personales de mi habitación de huéspedes, devolver las joyas de la abuela que Vanessa lleva puestas y salir de mi vista. Vanessa, en un acto reflejo de pánico, se llevó las manos al cuello, intentando proteger el collar de diamantes. Eso también es mío, Vanessa, dije extendiendo la mano. Comprado con el dinero de la fundación de tu suegro. Dámelo. Ahora. Bajo la presión de 120 miradas acusadoras, se desabrochó el collar con dedos temblorosos y lo dejó caer en mi palma.
El sonido del metal contra mi piel fue el sonido de su rendición total. ¡7 minutos! Grité de repente, rompiendo mi calma por primera vez, con una voz de mando que hizo saltar a ambos. «Y el tiempo corre más rápido que tus caballos de carreras, Marcos», fue la señal definitiva. Los meseros, siguiendo mis instrucciones previas, abrieron las puertas principales de la mansión de par en par, dejando entrar el aire frío de la noche, creando un pasillo de vergüenza hacia la oscuridad exterior. Marcos miró a la puerta, luego a mí, y finalmente entendió que no había negociación posible. Agarró a Vanessa del brazo con brusquedad, culpándola silenciosamente por su desgracia, y ambos corrieron hacia las escaleras para recoger lo poco que podían salvar. La multitud se apartó para dejarlos pasar, como el mar rojo. Nadie quería tocarlos, nadie quería ser asociado con la ingratitud manifiesta. El salón quedó en un silencio tenso, solo roto por el tic-tac del reloj y los pasos apresurados de mis hijos en el piso de arriba. Me giré hacia mis invitados, que seguían estupefactos, sosteniendo copas calientes en sus manos. No me disculpé, no bajé la cabeza. Simplemente esperé. Estaba recuperando mi vida, segundo a segundo, mientras ellos empacaban su derrota. Al cabo de 6 minutos, bajaron con 2 maletas apresuradas, las mismas que habían preparado para mí, en una ironía poética perfecta. Cruzaron el salón sin mirar a nadie, con la cabeza gacha, despojados de su arrogancia, de su dinero y de su honor. Al llegar a la puerta, Marcos se detuvo un segundo y se giró, quizás para decir algo, pero al ver mi expresión de piedra y el bastón firme en mi mano, decidió callar. Salieron a la noche, y el sonido de sus pasos se perdió en la grava. «Cierren la puerta, Juan», ordené con voz tranquila. El mayordomo, con una leve sonrisa de satisfacción, empujó las pesadas hojas de roble hasta que el cerrojo hizo clic. El sonido metálico fue el punto final de una pesadilla de 2 años. Me giré hacia la sala, hacia los testigos de mi renacimiento, y aunque mis piernas temblaban por el esfuerzo, mi alma estaba más firme que nunca. La casa estaba limpia, la deuda estaba saldada, y yo, Silvia Andrade, seguía siendo la dueña. El sonido del cerrojo al cerrarse resonó como un disparo final que mataba el pasado, dejando un silencio denso en el salón donde 120 almas contenían la respiración. Me quedé allí, de pie en el centro de la pista de baile vacía, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a bajar, reemplazada por un cansancio físico pero una ligereza espiritual que no experimentaba desde hacía décadas. Los invitados me miraban con una mezcla nueva de asombro y respeto reverencial. Ya no veían a la viuda frágil a la que debían compadecer, sino a una matriarca de hierro que acababa de defender su territorio con la ferocidad de una leona. Alisé mi falda de seda con calma, recuperando la compostura aristocrática que la situación exigía, y levanté la vista hacia el director de la orquesta, quien seguía con la batuta suspendida en el aire, petrificado por la escena doméstica que acababa de presenciar. «Maestro, por favor», dije con una voz clara que rompió el hechizo de tensión en la sala, esbozando una leve sonrisa. «Creo que habíamos contratado sus servicios hasta la medianoche. Toque algo alegre. Hoy es mi cumpleaños y acabo de recibir el mejor regalo de mi vida, mi libertad». El músico, saliendo de su estupor, dio la señal y los violines arrancaron con una melodía vivaz, mucho más ligera que los valses fúnebres que Marcos había elegido. El cambio en la atmósfera fue inmediato. Los murmullos de escándalo se transformaron en brindis discretos hacia mí. Los meseros, mis aliados silenciosos, comenzaron a circular de nuevo con bandejas de canapés, pero esta vez me servían primero a mí, reconociendo sin dudas quién era la única autoridad que quedaba en pie en esta mansión. Caminé lentamente hacia la mesa 3, donde Marta Roldán me esperaba con los ojos brillantes de emoción. No necesitaba palabras para agradecerle. Su lealtad al entregarme el video había sido la clave para desmantelar la narrativa de amor filial de Vanessa. Le extendí la mano y la invité a sentarse a mi lado en la cabecera de la mesa principal, el lugar que antes ocupaba mi hijo. «Esta noche eres la invitada de honor, Marta», le susurré mientras le servían una copa de mi mejor vino tinto. «Sin tus ojos electrónicos,
mi ceguera habría sido fatal. Ella apretó mi mano, con fuerza, validando esa sororidad invisible que existe entre mujeres que han visto demasiado y que saben que la vigilancia es el precio de la supervivencia. Las semanas siguientes fueron un torbellino de limpieza, no solo física, sino legal y espiritual. Lo primero que hice a la mañana siguiente, incluso antes de desayunar, fue llamar a un cerrajero de confianza para cambiar las 12 cerraduras de la propiedad. El sonido de los viejos cilindros cayendo al suelo fue música para mis oídos. Cada llave nueva que me entregaban era un símbolo de límites restablecidos. También contraté a un equipo de técnicos informáticos para barrer la casa en busca de cualquier dispositivo de escucha o acceso remoto que Vanessa hubiera dejado olvidado. Encontraron 2 cámaras ocultas en mi propio despacho, instaladas probablemente para espiar mis reuniones con el abogado. Al verlas ser trituradas, sentí que recuperaba la intimidad de mi propio hogar, un santuario que había sido profanado por la paranoia y la codicia de mis propios herederos. La restauración de mi dignidad financiera fue igual de metódica y satisfactoria. Gracias a la rápida acción del Dr. Linares y al bloqueo preventivo, logramos recuperar $64,000 de las cuentas congeladas antes de que los acreedores de Marcos pudieran embargarlas. El resto se perdió en el abismo de sus deudas. Pero la casa, mi activo más preciado de $1,850,000, estaba intacta y segura bajo mi nombre. Exclusivo. Establecí un nuevo protocolo bancario riguroso. Nadie, absolutamente nadie, tendría firma autorizada en mis cuentas, excepto yo. Aprendí a usar la banca digital, no porque me gustara, sino porque entendí que delegar el control del dinero es delegar el control de la propia vida. Cada vez que iniciaba sesión y veía mis saldos en verde, recordaba que la independencia no tiene edad. En cuanto a Marcos y Vanessa, las noticias que me llegaban eran escasas, pero confirmatorias de su caída. Se habían mudado a un apartamento de 2 habitaciones en un barrio periférico, lejos del lujo al que estaban adictos. La demanda por fraude seguía su curso, y aunque probablemente no irían a la cárcel debido a tecnicismos legales y a mi propia reticencia a ver a mi hijo tras las rejas, su reputación social estaba muerta. Los socios de juego de Marcos lo habían vetado, y las amigas de la alta sociedad de Vanessa la habían bloqueado en todas las redes. Vivían en un exilio social que ellos mismos se habían fabricado. No sentía alegría por su desgracia, pero tampoco sentía culpa. Había aprendido que permitir el abuso no es amor y que cortar el suministro financiero a un adicto es el único acto de piedad verdadero. Con la casa vacía de traidores, las habitaciones comenzaron a sentirse demasiado grandes, pero en lugar de dejar que el silencio me consumiera, decidí llenarlas con un propósito nuevo. No quería ser la anciana solitaria que guarda rencor en una mansión museo. Miré el ala este, Smenafwast, la casa, esa zona de 400 metros cuadrados que Marcos quería convertir en una sala de juegos y bar privado, y tuve una epifanía. Ese espacio, luminoso y con acceso independiente al jardín, sería la sede de mi nuevo proyecto. No sería un salón de fiestas, ni un depósito de muebles antiguos. Sería un lugar donde mi experiencia dolorosa pudiera servir de escudo para otros. 3 meses después de la fiesta, inauguré la Fundación Andrade para la protección del adulto mayor. El objetivo era claro y directo: ofrecer asesoría legal y financiera gratuita a personas de la tercera edad en riesgo de abuso patrimonial por parte de sus familiares. Contraté al Dr. Linares como director honorario y a un equipo de jóvenes abogados y contadores brillantes. El salón donde Marcos intentó humillarme se convirtió en una sala de conferencias donde yo misma daba charlas sobre la importancia de no ceder el control de los activos y de leer la letra pequeña de las donaciones. Ver el salón lleno de personas de mi generación, empoderándose con información y perdiendo el miedo a decir no a sus hijos abusivos, fue la verdadera restauración de mi legado. Mi rutina se transformó radicalmente. Ya no pasaba las tardes esperando una visita que nunca llegaba o revisando facturas con miedo. Ahora mis días estaban llenos de reuniones, estrategias
y gratitud real de personas a las que ayudábamos a salvar sus hogares. Me sentía útil, vibrante y peligrosamente lúcida. La mansión dejó de ser un mausoleo de recuerdos pasados para convertirse en un cuartel general de resistencia presente. Incluso los meseros y Juan, el mayordomo, parecían caminar con más energía, orgullosos de trabajar en una casa que tenía una misión noble y no solo servía para alimentar la vanidad de unos herederos ingratos. Una noche, invité a Marta Roldán a cenar para celebrar los primeros 6 meses de la fundación. Estábamos sentadas en la terraza, bajo las estrellas, disfrutando de una tranquilidad que no tenía precio. Marta me miró, con su copa de jerez en la mano, y me preguntó si alguna vez extrañaba a Marcos. Pensé la respuesta con cuidado. Extraño al niño que fue, admití, mirando hacia la oscuridad del jardín, pero no extraño al hombre en el que se convirtió. A veces, Marta, podar las ramas podridas es la única forma de que el árbol sobreviva. Brindamos por eso, por la supervivencia y por la sabiduría dura que dan los años y las decepciones. La soledad, descubrí, no es lo mismo que el aislamiento. Estaba sola en mi habitación, sí, pero nunca me había sentido más acompañada. Tenía a mi equipo, a mis beneficiarios de la fundación, a mis verdaderos amigos y, lo más importante, me tenía a mí misma. Había recuperado la confianza en mi propio juicio, esa voz interior que me había gritado en la farmacia y que yo había decidido escuchar. Me miré en el espejo del tocador, el mismo donde Vanessa solía retocarse el maquillaje con arrogancia, y vi a una mujer de 71 años con arrugas, sí, pero con una mirada de acero que ninguna cirugía plástica podría replicar. Caminé por el pasillo hacia mi dormitorio, pasando por delante de la puerta cerrada de la antigua habitación de Marcos. Ya no dolía. Se había convertido en una cicatriz, un recordatorio de que el amor incondicional no debe confundirse con la sumisión estúpida. Había establecido nuevos límites. Mi casa, mis reglas, mi dinero. Quien quisiera formar parte de mi vida tendría que aportar respeto, no facturas. La lección había sido cara. Casi $1 millón y un corazón roto. Pero el resultado valía cada centavo. Era la dueña de mi destino hasta el último suspiro. Me acosté en mi cama, rodeada de la paz de una casa que respiraba tranquila, sin secretos ni conspiraciones susurradas en los rincones. Apagué la luz, sabiendo que mañana tenía una agenda llena. Revisar 2 casos de fraude y supervisar la expansión de la biblioteca de la fundación. Sonreí en la oscuridad, pensando en la cara de Marcos y sus socios cuando vieron las pruebas en la pantalla gigante. Habían subestimado al oponente equivocado. Cerré los ojos y mientras el sueño me vencía, formulé la frase que definiría el resto de mi existencia, el epitafio de mi antigua vida y el lema de la nueva. Una verdad simple que repetiría a cada persona que cruzara el umbral de mi puerta, buscando ayuda, una advertencia para los lobos y un consuelo para las ovejas que deciden despertar. Creyeron que a los 71 años mi silencio era demencia, cuando en realidad era estrategia.